Empezar un podcast con 80 personas ahí de golpe suscritos es un lujo. Así que muchísimas gracias a todos los que nada más empezar este podcast en Apple iTunes, pues os habéis suscrito y habéis dado 5 estrellas y muchísimas gracias. La verdad, no esperaba tanto. Gracias a todos. Lo del podcast, o sea, lo de llevar este espacio del antipodcast a un podcast es un experimento que no sé si voy a poder continuar en el tiempo. En cualquier caso, por lo que estoy viendo, lo estáis consumiendo y lo estáis comentando. Así que muchas gracias a todos los que os habéis suscrito en el Apple Podcast, donde tengo este antipodcast. Lo de siempre, si no estáis suscritos al podcast, por favor, iros a Apple Podcast, buscáis el antipodcast de Fefo y os suscribís. Me hacéis un gran favor y de paso, pues si le dais 5 estrellas, pues ya ni os cuento. Porque al final siempre tienes la duda, si consumir un podcast por vía YouTube, como estáis muchos, la gran mayoría, o consumirlo directamente a través de audio. Y es de eso, precisamente, de lo que quiero hablar hoy, de las tendencias que está habiendo en el consumo de datos, porque indican por dónde va la cosa, por dónde estamos consumiendo, por dónde estamos mordiendo la manzana y cómo es la manzana. Y eso nos ayuda bastante a entender cómo crear contenidos, cómo consumirlos, cuáles son las tendencias y qué está ocurriendo. Aunque la verdad, esto no va a ser un análisis, esto va a ser una opinión, porque no deja de ser un podcast. Bueno, no es un podcast, es el antipodcast. Todo esto viene porque hace unos días vi, supongo que por alguna red social, creo que fue el Twitter, una infografía de Visual Capitalist, que es una cuenta que tenéis que seguir, es muy buena, ahí nos ponen pues muchísima información muy densa, bastante bien simplificada. Esta cuenta, Visual Capitalist, tiene una gráfica de un estudio hecho en 2021. La fuente es Sandville, como he dicho, de mayo de 2021, porque se hizo en el primer cuarto del año. Y bueno, lo que llega a decir esta gráfica es la foto de dónde se están consumiendo datos en Internet en 2021. Me encantaría tener la de 2022, pero es que todavía no está la infografía y todavía no está el estudio. Bien, ¿cuál es la foto después de la pandemia? Como ya sabéis, estábamos todos encerrados en nuestras casitas y estábamos todos enganchados al móvil. Y es de eso de lo que habla esta gráfica, del tráfico móvil en todo el mundo. Y lo divide en varios subgrupos. El primero es el vídeo en streaming. El segundo es las redes sociales. El tercero es el tráfico web, luego la parte de mensajería y luego ya empezamos a pequeñas subdivisiones como puede ser el gaming, los marketplaces, cloud computing, bla, bla, bla. Obviamente lo que más se ve, lo que más consume, porque estamos hablando de datos, no de usuarios, ojito, porque esto puede llevar a una conclusión errónea, es que el video streaming se lleva la palma, 49% del tráfico. Motivos muy obvios, primero por el consumo, hay mucha gente que lo consume, y segundo por el peso. El segundo fragmento que más se lleva, aunque con una distancia brutal, es las redes sociales con un 19% del total de datos en Internet. Aquí hay un matiz, y es que veremos más adelante, y es que TikTok no está metido como red social, sino como plataforma de vídeo. Tiene sentido, pero a medias. Luego tenemos el 13% de lo que es el tráfico general en web. Luego la mensajería instantánea se lleva el 7%. Estamos todo el día dándole caña a los WhatsApp. El gaming, un 4%. Entiendo que es el tráfico específico del juego en línea. Luego los marketplaces, que ahí estamos hablando ya de Google Play, de iTunes. Los lugares donde se compran aplicaciones, pues ahí se llevan un 4%. Un 1% de file sharing, cloud un 1% y luego ya estamos hablando de pequeñas partes. Sorpresa, es que el audio es el 0,2%. No estamos hablando del consumo, sino del peso. Entiendo que un podcast pesa mucho menos por compresión, por formato, que un vídeo. Eso es muy obvio. Vamos a ver ya dentro de las secciones lo que me llama la atención. Y es como he dicho antes, lo primero que me llama la atención es esta parte de audio, ¿no? Porque, claro, el consumo de podcast es brutal. Entiendo también que esto es mundial y que no va por países. Puede que sea así, tal y como está diciendo, más que mi opinión de cuñado. La segunda parte es el marketplace, porque ahí ya sí que estamos encajando iTunes, Google Play. Ahí hay compra-venta de música, ahí hay mucho lío, ahí estamos hablando de muchos datos, pero entiendo una vez más que por compresión será un tráfico muy ligero, lo cual también me dice mucho del negocio de cloud computing que Amazon se está forrando y que, por cierto, también tira mucho Apple. Creía que era mucho más, cosas mías. La mensajería instantánea que hemos dicho antes que era un 7% del tráfico total, pues lógicamente WhatsApp aquí es el puto jefe. Estamos hablando de un 31% del global de mensajería. La segunda parte
de Snapchat. O sea, ahí me he quedado loco. Snapchat tiene un 17% por encima de un 14% de la mensajería de Facebook. Luego está Line con un 12%, Skype un 4%. ¿Alguien utiliza Skype todavía para mensajería instantánea? Si bajamos ya a la parte web, vemos que hay otro rey. Y ahí Google, pues corta la pana, porque básicamente se lleva un 41% del tráfico. 41% del tráfico. Estamos hablando de volumen de datos. No estamos hablando de usuarios, ni de tiempos, ni nada. Y acaba de recordar que aquí también es 2021. ChatGPT, como que no. Y ojito, porque aquí hay una tendencia que veremos el año que viene que se va a torcer bastante. Ojito Google. Pues bien, Google tiene un 41%, como os he dicho, del tráfico web y el 59% restante pues lo llevan el resto. Las redes sociales, que representan un 19% del tráfico total. ¿Quién gobierna las redes sociales? Pues el señor Zuckerberg. Con Instagram con un 41% y ahí la sorpresa, Facebook con un 51%. Claro, entiendo que es a nivel mundial, porque es que yo Facebook no lo utilizo. De hecho, estoy pensando en cerrar todos mis canales de Facebook. Aquí hay un dato que me sorprende mucho y es que Twitter tiene un 2%. Un 2%. Claro, la naturaleza técnica y de peso de Twitter no es la misma que Instagram. Pero bueno, Twitter ya tiene vídeo, ya tiene foto, ya tiene... No sé, me ha sorprendido. Un 2%. Luego venimos al pastel, a lo gordo, a la manzana. Estamos hablando del 49% del tráfico mundial es video streaming. Y de ese 49%, el 48% es de YouTube. ¿Quién coño decía que YouTube estaba muerto? No lo sé, pero se equivocaba. TikTok se lleva el 16% del total de 49%. TikTok es una red social o es una plataforma de vídeo. Pues las dos cosas, al igual que YouTube. 16%. Aquí, una vez más, el matiz está en que no estamos hablando de usuarios, de tiempos, de formato, estamos hablando de peso. Peso en datos. Y es lógico que los datos de TikTok sean mucho más ligeros y mucho más livianos que los datos de YouTube. Facebook Video se lleva un 15%, Instagram un 12%, y aquí viene la sorpresa. Netflix un 4%. Amigos, Netflix tiene un problemón con YouTube y con TikTok que no se la sostiene. Porque Netflix siempre va a ser mucho más pesado que otro tipo de plataformas, que se lleve un 4% es un fracaso. Cuando esta gente está tan nerviosa por YouTube, y YouTube son los usuarios, TikTok siguen siendo los usuarios. Pero es que TikTok ha crecido un 16% y Netflix cada año queda menos. Ya será por su política de usuarios, ya será por sus precios, ya será por lo que sea. Sí que es cierto, y esto ya hablo de mí a nivel personal, que como tengo un rato y no tengo nada que hacer, antes de ponerme Netflix me pongo TikTok. Un error porque TikTok es adictivo. Conclusión, Zuckerberg es el amo. Y después Google. Esto es una foto tremenda. Que sí, que luego tenemos futuros retos como puede ser ChatGPT, etcétera, que en el futuro sustituyan a los buscadores de Google. Como buscador puede ser. Como catálogo de datos, no. Y en vídeo, una vez más, yo sigo apostando, siempre lo he dicho, por YouTube. YouTube me gusta mucho como plataforma. Creo que YouTube, además, en los últimos 2 años ha cambiado muchísimo. Sí que es cierto que es muy pesado con las políticas para niños, etcétera, cosa que defiendo al máximo. Se están poniendo mucho más flexibles con las palabrotas, vale, pero es que esto no es libre. Esto es una plataforma privada. Porque además, cuando ya eres creador, tienes un mínimo de seguidores y ya te estás comprometiendo con la plataforma, te ayudan bastante. He llegado a tener un problema con un vídeo, lo sigo teniendo. De vez en cuando no puedo comentar mis propios vídeos. Y me parece peligroso que otra gente no pueda verlo y ni pueda comentarlo. Alguna vez me ha pasado, no sé si es porque el contenido... No lo sé. Me he puesto a chatear con ellos y ha chateado conmigo una persona, no un bot. O sea, me mandaban pantallazos de lo que estaban viendo y comentando lo que yo estaba diciendo. Gracias porque me parece... Y además todo esto en castellano. Me parece que es un lujazo. Yo sigo diciendo lo mismo. No veo marcas realmente comprometidas con YouTube. Sí, utilizan YouTube como plataforma de descarga. Las grandes marcas lo utilizan como repositorio. Tienen mucha audiencia porque son grandes marcas, pero nadie se va a una gran marca a consumir contenido. Esto creo que es una oportunidad para los pequeños y para los grandes. TikTok. Pues vamos a ver lo que pasa. Sí que es cierto que TikTok va a tener muchas restricciones en el futuro en Estados Unidos, salvo que cambien muchas políticas. Ya hablo a nivel personal. Creo que me está afectando a mi capacidad de atención y esto ya es un problema serio. Y me temo que no voy a ser el único. Creo que los algoritmos abusivos al final... Creo que todos reaccionamos ante ellos. En cualquier caso, YouTube sigue siendo la plataforma. Luego, a nivel de redes sociales, Instagram sigue siendo el gran jefe. Y por lo visto, Facebook. Vale, no sé, yo no lo sé. Es que no utilizo Facebook. No sé si lo utilizáis vosotros. ¿Qué hacéis? Porque yo me dejáis un poco... No sé, yo llego a un punto que estoy un poco loco ya. En esta plataforma, en esta infografía que os he puesto, se me faltan muchos datos. No sé qué pasa con las plataformas de podcasting. No sé si que en el momento no estaban muy... No sé si tienen audiencia. No lo sé. Me preocupa. Y bueno, pues hasta aquí la infografía. No puedo
más que dejar la pregunta abierta. ¿Qué opináis de todo esto? La semana pasada os abrí la puerta a que preguntaseis. Os hago la misma propuesta esta semana. Si queréis preguntar algo, por favor, hacérmelo. Dejármelo aquí abajo en comentarios, o si no, estaré en las redes sociales planteando que me planteéis preguntas para responder la que a mí me dé la gana, que para eso es mi canal. Y bueno, ha habido 3 preguntas interesantes que me parece que pueden aportar mucho. Aquí tenemos a Soundtrack de tu vida, que es un canal YouTube. Me saludo desde México. Hola México, sois grandes consumidores de este canal. Gracias México, Colombia, Bolivia, España, todos. Saludos, estuvo bien que pusieras en su lugar a este tío, se refiere al vídeo de Andrew Tate. ¿Qué opinas del fanatismo que hay en internet? ¿Eres de iPhone o eres de Android? ¿Eres de Xbox o eres de PS? Ese fanatismo es enfermo que hace que las personas luchen a muerte en internet de tal grado que hace que parece que son CEOs de las marcas o causas que defienden. Amigo, opinión. Y mi opinión, como todas las opiniones, pueden estar equivocadas o sesgadas. De hecho, puede que las dos a la vez. Hemos entrado en una dinámica de comunicación sesgada, y esto desde hace ya muchos años, donde nos posicionamos. Y esto creo que obedece a muchos problemas sociales. Si te das cuenta, donde antes teníamos suelo, donde tenemos solidez, o sea, pues la familia, la política, la religión, incluso la propia sociedad, nuestros vecinos. A día de hoy, todas esas cosas ya no existen. Las hemos roto poco a poco. O nos las han roto, todavía no lo sé. La política, nadie cree en la política. La economía, ¿qué es ciencia? Pues tampoco. La religión, ¿qué demonios es? Es algo ya tan personal y subjetivo que incluso las mismas personas, la misma religión, piensan cosas diferentes. Lo que quiero decirte con todo esto es que hemos perdido los referentes. Los referentes parece que somos tontos y necesitamos algo a quien mirar, pero es que somos tontos y necesitamos algo a quien mirar. Todos, incluso el que diga que no. Es que al final el ser humano lo que hace básicamente es aprender e interiorizar. Cuando no tenemos este tipo de referentes personales, lo que hacemos es buscarlo en cosas que parece que nos gustan. Yo tengo una PlayStation 5. Me gusta mucho, pero es que jamás he probado una Xbox. Claro, ¿qué ocurre? Que como yo tengo la PlayStation 5, me identifico con ella. Y al identificarme con ella, la hago mía. Entonces, si alguien me dice que la Xbox es mejor, no me está hablando de la X5. Me está hablando de que él es mejor que yo. Y ahí me enfado. Esto que es muy infantil, lo podemos llegar a cualquier panorama de la sociedad, a nivel político, a nivel económico. Todos caemos en esto, todos, yo el primero. Pero es un comportamiento muy infantil. Lo inteligente es siempre poner en duda lo que piensas, lo que crees, lo que sabes. No quiere decir que todo lo pongas en duda, pero sí lo cuestiones y que busques razones, porque lo más probable es que a lo mejor encuentres vías, ventanas, caminos, argumentos que te hagan variar esa forma de pensar. De hecho, cuando la gente después me dice, es que yo nunca me arrepiento de nada, ¿no? Yo soy una persona que lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Me parece gente muy primaria y bastante equivocada. Yo creo que precisamente la gente que más sabe es la que se ha dado cuenta que se ha equivocado y es capaz de rectificar o modificar. Esto se ha utilizado mucho en política. ¿Por qué? Porque cuando no tienes nada que ofrecer, no tienes nada nuevo que decir, y al final los partidos políticos a nivel técnico, la parte ejecutiva es muy parecida, da igual que sea de derechas, da igual que sea de izquierdas, van a hacer lo mismo, pero con diferentes argumentos, diferentes realidades. Insisto, estoy hablando de macroeconomía, de macromanagement, de gobernar un país, no me refiero a las políticas puntuales, ¿no? Que eso serían ya tácticas, pero bueno, a lo que voy. Los partidos políticos llevan muchos años sin ofrecer nada nuevo, empezando por su ideología, segundo por qué opinión tienen de un país. Es que me da igual que sea México, me da igual que sea España o que sea Colombia o Venezuela, ya ni te cuento. O sea, no tienen una visión de país. Y entonces, al no saber lo que van a hacer, pues ¿qué hacen? Pues vamos a dividir entre los que nos siguen y los que no nos siguen. Y además vamos a coger diferentes memes de información y los vamos a vincular a nuestra opinión para que los defiendan unos y otros. Yo a día de hoy estoy viendo cosas muy raras, sobre todo en redes, de gente defendiendo pues, puntos de vista muy difíciles de defender. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque no están defendiendo un punto de vista, están defendiendo a su partido político que se identifica con sus valores. Es algo que es un problema mundial, es algo que no nos va a llevar a nada bueno. Ese tipo de comportamientos solo se rompen cuando algo grave pasa. Es peligroso, es malo y no tiene nada bueno. Creo que en el momento que perdemos la razón, en el momento que perdemos la capacidad de entendernos y de respetar a los demás. Otra pregunta de Waldemar, un clásico de este canal. Gracias, Waldemar, es un gran amigo. Gracias por estar ahí siempre y comentar y dar impulso. Es un grande. Por cierto, seguirle en las redes sociales porque lo hace de puta madre. Me pregunta, ¿te apetece hablar sobre los concursos cerrados a empresas de publi o licitaciones cerradas por
invitación. En diseño llevan un tiempo las llamadas a proyectos que son bastante más transparentes desde mi perspectiva, pero me interesa mucho tu opinión sobre este tema. Pues a ver, Waldemar, yo siempre he trabajado bajo esos parámetros, sobre todo con la industria farmacéutica. Y trabajar con la industria farmacéutica tiene muchas barreras de inicio. Primero, no puedes trabajar, tienes que estar licitado, como tú dices, ¿no? Tienes que estar validado por ellos. Y para eso tu empresa tiene que ser solvente, tiene que estar al corriente de pago de impuestos, tiene que tener ningún problema económico con Hacienda, tienes que tener una trayectoria, tienes que tener una serie de clientes, tienes que tener una serie de validaciones importantes. Luego, a partir de ahí, si tienes todo eso y tienes la oportunidad, tienes que participar dentro de un concurso de, pues básicamente de compras. Es un catálogo. Te meten entre los caros, baratos o muy baratos o muy caros, ¿no? Y una vez ahí, hay concursos los cuales te pueden llamar o no te pueden llamar. Si te llaman, suelen ser concursos entre 3, 4 agencias. Una vez que ganas, negocias. Es complicado, porque al final es bastante complicado para las agencias. Yo siempre he trabajado de ese modo y en principio creo que pierden competitividad, porque si estuviese abierto, es cierto que bueno, pues sería aquí la guerra mundial, todas las agencias se presentarían. No creo que todas las agencias se presentasen, porque al final, si hay más de 3, las agencias lo piensan 2 veces porque saben que tienen que optimizar sus esfuerzos. En mi mercado me parece muy lógico, porque hace falta un know-how muy importante y al final las agencias que están ahí son gente siempre con mucha trayectoria, con mucho background y son enormes profesionales todos, ¿no? Pero cerrar todo tipo de agencias siempre es malo. Mira, hace 2 días estábamos hablando con un gran cliente y me decían, no, mira, no te puedo contratar. Y es que no podemos contratar a nuevos proveedores. Y yo, ¿qué? Lo cual me pareció una pérdida de competencia por parte del laboratorio. A ver, son normas que yo pues tengo que respetar, son clientes. ¿Que yo no las haría? Seguramente no. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo no soy el que está ahí. En cualquier caso, mi mercado siempre ha sido un mercado muy cerrado, muy específico, porque es necesario que tengas muchos conocimientos para poder anunciar o promocionar o manejar una marca de salud. Ellos ganan una optimización muy amplia del trabajo, porque de ese modo ya no tienen que abrir el mercado a un montón de gente, ver campañas que a lo mejor gustan pero no cuadran. Ellos aseguran muy bien el trabajo. Es una técnica muy buena, de momento funciona, y hay que sopesar entre nuevas ideas que funcionan. Ya está, no tengo mucho más que decir. 2 cosas: suscribíos a mi canal YouTube, darle al like, comentar todo lo que queráis, que siempre contesto. 2, suscribíos a mi podcast, el Antipodcast de Fefo, que está en Apple Podcast. Si tenéis preguntas para el próximo podcast, dejármelas abajo en comentarios, o si no, en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, voy a abrir un día la puerta a que me dejéis preguntas. Dejármelas por ahí y se elegirán para que pueda contestarlas en el siguiente podcast. Y ya está. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día.